Bueno, muchas gracias por conectarse, antes que nada, por invertir un ratito de su mañana en estas pláticas que la Secretaría de Desarrollo Sustentable les otorga. El día de hoy, nuestra sesión trata del activo más importante de la cadena de suministro que consideramos nosotros, es el recurso humano. Entonces esperamos que sea de mucho provecho y puedan sacar mucha utilidad de esta sesión del día de hoy. Si en el camino ustedes consideran que tengan alguna duda o alguna intervención, lo pueden hacer levantando la mano y con mucho gusto les podemos ceder la palabra. Al final habrá un momento para realizar algunas conclusiones, para tener algunas preguntas que ustedes en el camino también pueden ir redactando o algunas dudas que se puedan suscitar. Entonces, de nueva cuenta, les agradecemos muchísimo de parte de Tradebox Solutions el haberse conectado el día de hoy. Realmente nuestra sesión tendrá una duración aproximada de 1 hora y cuarto, a lo mucho. Y bueno, de nueva cuenta, esperamos que sea de mucha utilidad para ustedes. Antes de continuar, bueno, me gustaría un poquito hablar de un servidor para que sepan el día de hoy aquí al frente quién está platicando y quién está dando esta sesión. Su servidor Tyron Orozco. Estudié comercio internacional, también una maestría en Derecho Aduanero, la licenciatura en Derecho también, y actualmente soy socio fundador de TradeBox. Participo también como asesor y consultor de algunas empresas del Estado y del país. Fui catedrático durante muchos años de diferentes universidades del Estado. Y bueno, el día de hoy me toca compartir con ustedes parte de esta experiencia en la óptica que en estos años hemos adquirido también dentro y que dentro del despacho buscamos desarrollar en este talento que es el recurso humano en las áreas o en este proceso de la cadena de suministro. Entonces, les agradezco de nueva cuenta. Y bueno, ¿qué trataremos durante esta sesión para que tengamos un poquito más de claridad? Bueno, ¿por qué el recurso humano? ¿Cuál es este activo tan importante de la cadena de suministro? Que ya lo mencioné, que es el recurso humano, ¿no? Muchas veces nos enfocamos en diferentes procesos dentro de la cadena de suministro, que si bien se diseñan, si bien se generan en estrategias, se planean, pero la gestión de la misma se tiene que ejecutar todavía en su mayoría por parte del recurso humano. Entonces, consideramos que es uno de los activos o el activo más importante para la ejecución de estos procesos de la cadena de suministro. Por lo mismo, dentro de este desarrollo, tendremos que observar dentro también a manera propositiva, ¿verdad? ¿Cuál sería el perfil de este recurso para que pudiera desarrollarse bien el ambiente logístico, ¿no? Creo que la mayoría de los que estamos aquí, muchos de nosotros nos hemos desarrollado en este ambiente y continuamos buscando que sea de excelencia para que se logren los objetivos de la compañía, ¿sí? También vamos a platicar cuáles son los retos a los que se enfrenta el recurso humano, este activo, en el ambiente laboral, en el día a día, ¿verdad? Que seguramente tocaremos algunos temas, algunas situaciones que les sonarán familiares en el día a día y que muchas veces en el proceso de selección, ¿verdad? No logramos identificar para que pueda ser eficaz este recurso a la hora que ya se encuentra accionando. Entonces, esto es algo importante, ¿no? ¿Cuáles son los retos que van suscitándose y que en la actualidad van llenando estas posiciones? Entonces, creo que es importante actualizarlos, tener un update de estos retos que se alineen sobre todo a las descripciones de puesto y obviamente al perfil. Entonces, esto es importante. Y bueno, una vez que encontramos los retos, también vamos a platicar el día de hoy cuáles son esas estrategias para que puedan ser más eficaces la gestión y estas acciones que realiza el recurso humano dentro de la cadena de suministro. Y al final tendremos, como ya lo mencioné,
una serie de conclusiones, una serie de preguntas y respuestas que ojalá les podamos ayudar a clarificar. Entonces, sobre estos temas vamos a basar el día de hoy nuestra sesión. Esperemos que sea de mucha utilidad para ustedes. En primera instancia, eh, lo hemos platicado, algunos de ustedes seguramente, y espero que sí hayan entrado a algunas de otras sesiones que hemos tenido, pero bueno, la cadena de suministro se basa, y siempre lo menciono, en un diseño personalizado para las empresas, ¿no? No hay una fórmula como tal de la cadena de suministro que nos diga si A más B es igual siempre a este resultado, ¿no? No hay una fórmula. Entonces, cada una de las empresas tendrá que diseñar esta cadena de suministro en función de sus necesidades. Y al diseñar la cadena de suministro, tendrá que mover internamente sus áreas y generar esta infraestructura a través de planeación, ¿verdad? Y a través también de, en la actualidad, de la aplicación de tecnología para que pueda ser eficaz y satisfacer las necesidades. Antes de meterme al tema de como tal este activo que es el recurso humano, tenemos que tener bien claro que esta cadena de suministro involucra la participación de diferentes áreas en donde también habrá otros activos, ¿verdad? Que son también recursos humanos con diferentes perfiles que tendrán que interactuar para lograr el objetivo de la cadena de suministro. Y aquí me gustaría, en mis sesiones me gusta a veces buscar la participación, y si alguien de ustedes quisiera participar y abrir su micrófono y platicarnos desde su perspectiva, ¿cuál es el objetivo de la cadena de suministro? ¿No? O sea, ¿cuál es el fin último de las cadenas de suministro? Alguien que quisiera participar, que quisiera abrir su micrófono y compartirnos desde su perspectiva, sin afán de hacer una evaluación, simplemente de participar, ¿cuál es el fin de la cadena de suministro? No se animan. Bueno, yo les voy a ayudar un poquito. El fin de la cadena de suministro es satisfacer una necesidad de abastecimiento, normalmente de un bien, ¿verdad? En este camino habrá que contratar servicios, habrá que gestionar tiempos, y bueno, si tengo que satisfacer una necesidad que se ha detectado, ¿verdad? Quiere decir que la persona o las personas que se encuentran administrando, gestionando estos procesos, deben conocer el objetivo de la cadena de suministro. Y creo que esta es una situación que normalmente no se comparte al recurso, o en este caso, el recurso entra a su posición, pero no tiene mucha claridad de cuáles son los objetivos de la cadena de suministro de manera general. Entonces, aquí también tenemos que irnos ubicando que estas posiciones deben tener claridad de sus actividades, ¿verdad? Y comenzando por ahí, les invitaría a que vayan tomando nota. Voltearía a ver a mi organización y me voltearía a ver a mí si yo estoy dentro de una de estas posiciones, y me preguntaría, ¿sé realmente cuál es el objetivo y cuáles son las actividades que tengo que realizar para que colabore a el éxito de la cadena de suministro? Entonces, muchas veces lo damos por añadidura, lo damos por sentado, pero no se define claramente en la selección y en la acción cuáles son estas funciones y cuál es el objetivo de la cadena de suministro, subrayándolo, ¿no? Las acciones y el objetivo. Ya lo mencioné de manera genérica, es satisfacer una necesidad, ¿no? Pero sería muy simplista el decir, bueno, satisfacer una necesidad de abastecimiento para el almacén, por decirlo, ¿no? Pero realmente es mucho más amplio. ¿Por qué? Lo mencioné en un inicio en la introducción, porque va a ir en función de las características de la compañía. No va a ser lo mismo el objetivo de una cadena de suministro de una empresa armadora que de una empresa comercializadora, ¿verdad? Una manufactura del sector automotriz que del sector aeronáutico. ¿Tienen estructuras, tienen formas y tienen principios similares? Sí, ¿verdad? Desde el tema dogmático, desde el tema
técnico, sí, desde el tema formativo. Claro que sí tienen elementos que se deben considerar, que ahorita en la siguiente diapositiva los voy a mencionar, y de los cuales sería importante que el recurso humano tuviera conocimiento técnico, ¿verdad? Entonces, comenzando por ahí. ¿Es importante este activo? Sí. ¿Qué es lo que tiene que conocer el activo? En este caso, el recurso humano, el objetivo de mi cadena de suministro y de qué manera participo en ella, ¿no? Entonces, si yo me planteo estas preguntas simples y no las puedo contestar, quiere decir que tengo que revisar en esta estructura, ¿verdad?, que tiene mi compañía para plasmarlo en los documentos o en los archivos que en las políticas se tienen para formalizarlo, ¿no? Entonces, esta parte es bien importante porque en la actualidad sí se ha llegado a automatizar procesos, pero la gestión sigue siendo en gran medida por parte del recurso humano. Y la selección en la actualidad de este recurso humano capacitado para llevar a cabo estas funciones, hemos observado en TradeBox que es limitado, ¿no? Muchas veces no se puede llegar a cumplir los objetivos de nuestra cadena de suministro porque el recurso humano tiene algún área de oportunidad, porque no puede atender los retos de la cadena de suministro, que ahorita también los vamos a platicar. Entonces, si comenzamos en la planeación y en la infraestructura de nuestra cadena de suministro, observando antes de los procesos, obviamente, que se puedan atender estos retos con un recurso humano calificado, creo que vamos a avanzar y vamos a ir a buen puerto, ¿no? Ahora, bueno, ¿quién gestiona la cadena de suministro? ¿No? La gestiona la tecnología, la gestiona la información, la gestionan los procesos. ¿Quién la gestiona, no? Bueno, en un inicio, el que la diseña es un recurso humano, ¿no? Todavía no llegamos a un nivel en el que a través de algoritmos una computadora pueda gestionarla. Sí hay sistemas que nos pueden ayudar a hacer una gestión de la cadena de suministro, pero una vez más se van a quedar en herramientas que van a tener que ser gestionadas, que van a tener una interacción con el recurso humano y va a tener que estar capacitado, ¿no? De manera general, lo que les platicaba, dentro de los pilares de la cadena de suministro técnicos, de manera genérica, ¿verdad? No limitativa, aquí le podríamos poner otros eslabones más a los procesos, pues encontramos que la cadena de suministro de manera muy general podría estar integrada por estos eslabones, ¿no? Entonces, si el día de hoy yo les preguntara qué calificaciones, qué competencias, qué habilidades, qué conocimientos necesita tener un recurso que va a entrar a gestionarla, pues por lo menos debería conocer estos procesos, ¿no? La interacción con proveedores, ¿qué más? Bueno, pues la gestión de fletes de transporte internacional con sus tecnicismos, conocer de sistemas de logística, con todo lo que conlleva la logística en sus procesos y en el entendimiento de esta técnica de estudio, ¿verdad? En donde se manejan tiempos, en donde se maneja estadística. También debería conocer parte de procesos industriales, de entrada, de salida, ¿verdad? De manejo de inventarios, de los almacenes y obviamente una interacción, en este caso particular, en servicio a cliente, ¿sí? Y bueno, no podemos dejar a un lado los extremos, que son los que alimentan esta cadena de suministro, que tenemos una necesidad donde podemos tener un producto terminado que se tiene que atender bajo una demanda y del otro lado tenemos pues tanto materias primas como activos que se tienen que configurar para que se dé la satisfacción de esta necesidad. Entonces, si se dan cuenta, el recurso humano o los recursos humanos, dependiendo de la complejidad de la compañía, pues van a tener que ser bastantes, ¿verdad? O va a tener que ser uno, tal vez no es tan compleja, tal vez es muy lean, es muy esbelta la cadena o el negocio, la naturaleza del negocio, y por lo tanto, pues tal vez una persona podría llevar a cabo estos procesos, en tener interacción con mi proveedor, en administrar los fletes, contratarlos,
en dar ese seguimiento, en administrar el movimiento de los materiales a través de la logística, en entender cómo es el flujo de los mismos dentro del proceso, ya sea de comercialización, ya sea de manufactura, y después atender las necesidades del cliente atendiendo esta demanda, ¿no? En el camino encontramos microprocesos que a veces en algunos países y en el de nosotros particularmente es importante, como es el proceso del despacho aduanero, que aquí nosotros lo ponemos dentro en conjunto con el proceso, entre, un eslabón entre el proceso industrial, la logística y el flete, en donde pues intervienen realmente estas oficinas en los puntos principales de entrada al país, que son gubernamentales, que son las aduanas, en donde hay otros tecnicismos, ¿verdad? Otras áreas de conocimiento que tendría que desarrollar el recurso, como son los Incoterms, que también ahí se alinearán a las compras con los proveedores, en el caso de las ventas, que tendremos que tener también un área de cumplimiento, que tendremos en la actualidad que tener también conocimiento sobre certificaciones en materia de seguridad de la cadena de suministro. Entonces, si cada uno de estos eslabones nosotros los fuéramos desmenuzando, lo fuéramos abriendo, encontraríamos una serie de temas bastante complejos que tendríamos que desarrollar y que tendríamos que evaluar para lograr establecer primero esta descripción de la posición, ¿no? La posición, ¿qué es lo que va a hacer para que se cumpla esta cadena de suministro? Va a administrar el tema de seguimiento de los materiales. Ok, entonces, para poder ser un seguidor de materiales, ¿en dónde voy a interactuar? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Y cuál es el objetivo general de la cadena de suministro? ¿No? Entonces, aquí tendré que desarrollarlo, tenerlo muy claro. Y creo que uno de los grandes retos que hemos encontrado y que el día de hoy también es importante que lo mencionemos y que se los compartamos, es de quién es responsabilidad dentro de esta planeación y dentro de este diseño estructural de la compañía, establecer este perfil de puesto y esta descripción. Y aquí tenemos normalmente a dos áreas en donde se interviene y donde se tendría que diseñar. Primero, la de recursos humanos, que es por naturaleza la que desarrollará el recurso para la compañía. Y en segunda, el área de desarrollo o el área de acción de la cadena de suministro, ¿verdad? Que podrá tener N número sí, de nombres, ¿no? Logistics, áreas de tráfico, de cadena de suministro, sourcing, etc., como en su compañía la quiera nombrar. Pero ¿quién de estas dos empresas, perdón, quién dentro de estas dos áreas dentro de la empresa tendrá que diseñar o tendrá esta obligación de poder gestionar al recurso humano que será el idóneo para llevar a cabo estas acciones? Y bueno, nosotros consideramos que deberían trabajar de manera conjunta. Entonces, situación que los invitamos a revisar dentro de sus empresas, si está colaborando el área de recursos humanos con el área de expertise de la cadena de suministro para poder desarrollar estas descripciones de puesto y estos perfiles para que en la selección y en la ejecución vamos a tener mayor efectividad. Entonces, aquí el cuestionamiento es, ¿están colaborando o simplemente se dispara la necesidad de un recurso al área de recursos humanos, valga la redundancia, y el área de recursos humanos, perdón la expresión, como Dios le dé a entender, busca a un recurso simplemente por su currículum, por su resumen, simplemente lo busca y bueno, se selecciona? Yo creo que la mayoría de las empresas muchas veces por lo menos tienen una entrevista de entrada para la selección con el encargado del área correspondiente, ¿no? Pero qué tan profunda es para saber cómo se va a desarrollar en este entorno, en donde tendrá que atender retos, como ya ahorita lo vemos en esta diapositiva, en donde va a tener que interactuar con proveedores, con la administración de la logística, con fletes, con procesos industriales, con servicio al cliente, con el conocimiento técnico tal vez de las aduanas, ¿verdad? Del comercio exterior, ¿verdad?
Entonces, creo que es importante, más allá de hacer una entrevista de entrada, en donde el encargado del área pueda tener una perspectiva muy breve, tener un análisis más profundo y una participación más conjunta, sobre todo para la selección de un recurso tan importante entre el área de recursos humanos, porque entendemos que también es el área correspondiente, pero las áreas afines a la cadena de suministro, ¿no? Esto es bien importante. Ahora, si bien entendemos que el recurso humano deberá cumplir cierto perfil, ¿verdad? Para atender esa descripción de puesto. ¿Cuál es el perfil? Esa es una pregunta importante. ¿Cuál es el perfil que el recurso humano enfocado en la cadena de suministro debería tener el día de hoy, ¿verdad? En este año 2024. ¿Cuál es las características, las cualidades, las habilidades que una persona que se va a desempeñar con para interactuar con los diferentes procesos que expusimos hace un momento, deberá tener o deberá desarrollar, ¿no? Porque también esa es otra parte importante que ya lo platicaremos. No significa que una persona no pueda atender esos retos o que esos retos sean estáticos. Creo que eso es lo más importante también que debemos entender, ¿no? Que los retos de la cadena de suministro no son estáticos, ¿verdad? Normalmente van generando volatilidad, nos vamos enfrentando a otras situaciones y por lo mismo consideramos que en estas épocas el recurso humano debe de tener una alta capacidad, y ahí se los pongo ahí como un tip, ¿verdad? Para que cuando hagan sus elecciones o dentro de los equipos que ya tienen logren desarrollarlo para la adaptación, ¿verdad? ¿Cómo que para la adaptación? Sí, en la actualidad debemos estar preparados para atender situaciones que el entorno, no nada más dentro de la compañía, sino el externo, por lo mismo de las cadenas de suministro y las interacciones y la interdependencia que se tienen de las empresas, tenemos que observar qué tanta capacidad tengo de adaptarme. ¿Adaptarme a qué? Pues a las necesidades que tal vez va a tener mi cliente, a las condiciones para que yo lleve a cabo mis procesos logísticos, mis procesos de la cadena de suministro. Un ejemplo, ¿no? Tal vez mi cliente ahora ya me pide que yo me meta a un portal para poder atender sus necesidades, sus requerimientos. Por lo tanto, yo tengo que conectarme a su portal, tengo que darle seguimiento en el portal, tengo que transmitir información hacia el portal, ¿no? Entonces, estamos hablando de Buenos días, al parecer tuvo un problema técnico con su computadora. En un momento regresa.
Buenos días.
atenderlo. Entonces, esta parte es bien importante y decíamos que en la actualidad hemos identificado que la flexibilidad cognitiva es sumamente importante para poder atender estas situaciones o estos retos de la actualidad. Y la otra, platicábamos, ahí nos quedamos en el tema de la comunicación asertiva. Cómo es que a través de diferentes herramientas, por la principal, que son estas habilidades de comunicación verbal, y ahora a través de la comunicación escrita, como puede ser los grupos de WhatsApp, los sistemas de comunicación interna de la compañía, llámense gestores de correos electrónicos, llámense messengers, se tiene que hacer una comunicación eficiente y asertiva de las necesidades. Dentro de la cadena de suministro, normalmente nosotros cuando las diseñamos, le ponemos una línea en donde, si bien están entrelazadas las áreas y las actividades o los procesos, el flujo de información en la actualidad es sumamente importante. ¿Cuántas veces no nos hemos visto inmersos en que no se puede tomar una decisión de manera efectiva porque no hubo un flujo de información en el momento adecuado, ¿verdad? Y esto tiene que ver con esta comunicación asertiva, cómo las personas que se encuentran accionando estos procesos tienen que transmitir esa información, sea buena, sea mala, sea favorable o desfavorable para la toma de decisiones. Y en este sentido, pues tenemos también esta otra habilidad, ¿verdad? Blanda que se tiene que desarrollar, que es la de toma de decisión, ¿no? ¿Cuántas veces estas personas que están en la estructura organizacional de la cadena de suministro tienen que tomar decisiones? Entonces, cuando se desarrolla estos perfiles, la toma de decisión es importante. Obviamente estará limitada por ese perfil de puesto en sus actividades. Por lo tanto, también debe ser muy claro este perfil de puesto para que pueda saber hasta dónde se puede tomar una decisión y cuándo se tendría que compartir esta toma de decisión en la línea de mando correspondiente, ¿verdad? Cuándo tengo que escalar, el famosísimo escalonamiento para la toma de decisiones. Cuando ante una situación de reto o alguna situación que tenga que observarse dentro de la cadena de suministro, tengo que atenderlo en mi línea correspondiente para tomar decisiones conjuntas. Y cuando no, eso es importante porque también dentro de los equipos de trabajo tenemos que observar esta autogestión de las actividades para que esto pueda funcionar, ¿no? Nos encontramos muchas veces en estos equipos, nosotros como firma, en donde no puede avanzar el proceso porque no se puede dar este paso sin la consulta al jefe inmediato, ¿verdad? O al colaborador. Entonces, también esta parte en el desarrollo del perfil y en el desarrollo de este recurso, en esas entrevistas de entrada, en esas encuestas, en esos procesos, tenemos que observar qué tanta capacidad tiene para ser asertivo en su comunicación, para tener esta adaptación, para tomar decisiones de manera efectiva dentro de su ámbito o el alcance de sus actividades en su descripción de puesto. Esto es sumamente importante, ¿verdad? Y si en el camino, porque estamos hablando de manera general del recurso humano, esta posición tiene que administrar o trabajar en equipo, también tenemos que observar esa parte, esa habilidad de liderazgo y ese también capacidad para el manejo de personal y de colaboradores, ¿verdad? Entonces, esta parte es bien importante para que nosotros, y las hemos listado otra vez sin ser limitativas, pero lo que hemos observado que ha sido de lo más importante en los últimos por lo menos 5 años en las áreas de cadena de suministro, las áreas correspondientes de cadena de suministro, en donde se tienen que atender estos retos, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que tomar en consideración? Pues también ese pensamiento crítico, ¿verdad? Que pueda yo, como decimos, utilizar el sentido común para resolver situaciones, ¿verdad? Esa capacidad de adaptación, esa comunicación asertiva, ese trabajo en equipo, y consideramos que estas, más allá del conocimiento técnico, que no lo mencionamos el día de hoy, porque estamos más enfocados en esas habilidades blandas, ¿verdad?
que se generan, estas actitudes, estas conductas que se generan tomando en consideración que si ya llegué a ocupar una posición de la cadena de suministro, es que debería haber pasado, y también ahí se los pongo que lo subrayen, el examen no nada más psicométrico y no nada más las condiciones formales que las políticas de la compañía me establezcan para formar parte de la misma, sino también un examen de conocimiento técnico que me permita, en segundo plano, poder hacer más efectivo mi trabajo con estas habilidades blandas que a veces son más difíciles de detectar cuando estoy seleccionando un personal. Ahora, ¿qué significa, qué sucede si yo ya tengo un personal colaborando conmigo, pero no tiene estas habilidades? Bueno, también hay, y ya lo platicaremos, estrategias para que lo puedas desarrollar. Si yo identifico que las necesidades de mi cadena de suministro conllevan a que se deban enfrentar con estas habilidades por parte de los recursos, ¿no? Entonces, no hay que dejarlas a un lado y habría que preguntarnos si en este proceso de selección y en este proceso de capacitación continua estoy tomando en consideración el desarrollo de las mismas. Entonces, para nosotros es bien importante que se puedan evaluar y se puedan identificar y se puedan calificar para la mejora continua dentro de la compañía. ¿Le podemos poner la siguiente, por favor? Bueno, la pregunta del millón, ¿no? O sea, si no funciona mi equipo de trabajo, si no funciona este recurso que gestiona la cadena de suministro, ¿quién es el responsable? ¿Es recursos humanos, verdad? ¿O quién es el encargado realmente de velar porque funcione estos recursos dentro de la compañía? Nos sucede mucho que en la actualidad, pareciera que no, pero existe una alta rotación de estos recursos y muchas veces se cataloga en las encuestas de salida, muchas veces podemos decir, bueno, es que fue porque no hubo una tolerancia a la frustración, porque se presionó mucho o tal vez porque no tenía las cualidades técnicas para poder atender estas necesidades. Pero la verdad de las cosas es que necesitamos hacer una planificación primero de nuestra estructura de la compañía en las necesidades de la cadena de suministro para poder definir bien un perfil de puesto en el que se tendrá que incluir la descripción del puesto de trabajo, ¿no? Como lo mencioné en diapositivas anteriores, antes de nuestra interrupción, tenemos de manera general pues una estructura de nuestra cadena de suministro. Entonces, la primera pregunta que yo les haría es, ¿tienen identificada su cadena de suministro? ¿La tienen mapeada? ¿Saben cuáles son las funciones claramente para satisfacer las necesidades? ¿Saben si es efectiva esta cadena de suministro en la actualidad? ¿Verdad? Si no, pues tendríamos que comenzar con eso para hacer una reingeniería de nuestra infraestructura, en donde tal vez tenemos a una sola persona, pero tal vez esta persona está topada dentro de esas actividades o tal vez no tiene todos los recursos. Entonces, tal vez tendríamos que observar si se tiene que hacer más robusta el área de la cadena de suministro o al revés, tal vez está sobrada la cadena de suministro, la infraestructura, el área de cadena de suministro, conforme a cada una de las compañías, ¿verdad? A sus necesidades y tal vez se tendrá que redireccionar. Ahora, ¿cómo lo puedo saber? Pues primero entendiendo cuál es el tamaño de esas funciones, hasta dónde llega y cuál es el alcance, estableciendo o analizando de nueva cuenta las descripciones de puesto y llevando a cabo un perfil, ¿verdad? Hay que recordar que no es lo mismo la descripción del puesto que el perfil, y si bien en la descripción del puesto, tengo que tener cuáles son desde la óptica, como ya lo mencioné, técnica, los conocimientos que se deben de tener, ya sea por una formación académica, también debo establecer cuáles son esas habilidades que ya también las mencionamos en un top muy sencillo que ahorita es el que estamos observando que tiene que atender el entorno y las necesidades de la cadena de suministro. Y de la misma forma, ¿cuáles serían las responsabilidades, verdad? Y cuáles serían los deberes para lograr también
los objetivos. ¿Cuál es el objetivo? Pues manejar un nivel de inventario. ¿Cuál es el objetivo? Pues tener en tiempos las importaciones y gestionar las importaciones por diferentes aduanas. ¿Cuál es el objetivo? No, pues el objetivo es manejar los controles de inventarios, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? No, pues hacer una planeación de los materiales en tiempo y forma. ¿Cuál es el objetivo? No, pues tener un servicio al cliente, ¿no? Entonces, tenerlo bien claro y de la misma forma, de la manera más detallada que se pueda, establecer esas funciones y qué herramientas voy a necesitar tener dentro de esa posición eh, al recurso humano, ¿no? Normalmente no vamos a encontrar un ideal, ¿verdad? Que digas, exactamente, este es el recurso que necesito. Muchas veces vamos a encontrar recursos o tenemos recursos dentro de nuestro equipo que se pueden exponenciar, que se pueden desarrollar, que se pueden trabajar. Pero si bien tendremos que en esta descripción, en este perfil, tendremos que subrayar y establecer condiciones tanto de conocimiento como de estas habilidades blandas que no podemos buscar desarrollar en el camino, ¿no? Que para que puedan cubrir esa posición deben de ser cubiertas de lleno desde un principio. Entonces, podríamos hacer una evaluación, ¿verdad? Si nosotros de manera objetiva en el camino estamos observando con indicadores de desempeño, ¿verdad? Con eventualidades que alguna parte de nuestro equipo no está funcionando, hay varias situaciones que podemos atender, ¿no? O hay varias soluciones que podemos atender. Una es el reposicionamiento de este recurso hacia a otra área de la cadena de suministro donde sí pueda atender bajo su perfil. O la otra es que busquemos desarrollarlo, ¿verdad? Desarrollarlo a través de qué? Bueno, pues a través, ya lo platicaremos ahorita, a través de esa capacitación, ¿verdad? Entonces, creo que todo este manejo, si bien en la parte formal, ¿verdad? Y también en cuanto al perfil del área, pues tendrá que llevarlo a cabo recursos humanos. Tampoco estoy compartiendo el día de hoy que el área correspondiente a la cadena de suministro tenga que sumar una tarea más a sus funciones en la selección, en el desarrollo, en la capacitación. Pero si bien de primera mano estas áreas o los encargados de estas áreas son los que observan el desempeño de este activo, ¿no? En su actuar diario, ¿no? Recursos humanos hace su parte en el proceso de selección, de contratación, tal vez de seguimiento, pero no alcanza a observar en el día a día cómo es el desempeño de este recurso en el logro de esos objetivos. Por lo tanto, es menester de los encargados del área correspondiente estar teniendo una retroalimentación continua y observar a través de indicadores de desempeño objetivos que se estén cumpliendo los mismos, ¿no? Si no, ¿qué es lo que se tendría que hacer? Buscar estas estrategias que ahorita platicaremos para poder atender el desarrollo del personal ya contratado o si es necesario buscar eh, tener en estas posiciones personal calificado, ¿no? Que otra vez hemos tenido otras pláticas y hablamos de diferentes procesos de la cadena de suministro, los retos que tienen, cómo hacerlos más eficientes en la parte del transporte, hemos hablado pues también de las certificaciones, etcétera, pero no nos damos cuenta, y por eso es tan importante la plática del día de hoy, que la gestión de todos estos procesos es por parte del recurso humano, ¿no? Y qué tan calificado está. Entonces, ¿y desde dónde proviene? ¿Cuál es la causa raíz tal vez de que alguien esté ocupando una posición y no es culpa de esta persona y tal vez le esté costando atender los retos de esta posición? Bueno, pues tal vez no estaba calificado. ¿Se puede desarrollar? Sí, se puede desarrollar, se puede entrenar, ¿verdad? Pero ¿de qué va a depender? Bueno, pues que la misma organización lo arrope e identifique que tiene esas necesidades y que lo pueda y lo quiera hacer en su desarrollo, ¿no? Nosotros dentro de Tradebox hemos desarrollado herramientas para ayudar también a las empresas a llevar a cabo esta función de análisis de selección especializado en la cadena de suministro, ¿no? Afortunadamente los años nos han
dado a establecer ciertas herramientas para que cuando estamos en este proceso de selección que a veces nos llama en las áreas de recursos humanos y nos dicen, oye, es que yo veo bien el currículum, yo veo bien, casi que ya le vamos a hacer exámenes psicométricos, pero no sé si va a estar calificado en atender, en aplicar esos conocimientos técnicos que se derivan tal vez de una formación académica y si tendrá las habilidades blandas para atender esos retos, ¿no? Que hablábamos de ellas y las repito de manera enunciativa y rápida, pues esa flexibilidad cognitiva, esa toma de decisión, esa tolerancia a la frustración, esa toma de decisiones, ese trabajo en equipo, ¿verdad? ¿Cómo sé si realmente, más allá de que me lo ponga en un documento por escrito, cómo sé si lo podría atender y cómo sé si lo podría utilizar en favor de la compañía? Entonces nosotros dentro del despacho hemos desarrollado ciertas metodologías para ayudarles a las compañías a hacer este proceso. ¿Por qué? Porque como lo dije anteriormente, ¿no? Normalmente eh, las posiciones de toma de decisión y estratégicas de la cadena de suministro, pues apenas si les da para atender y satisfacer estas necesidades y todavía llevar a cabo los procesos de selección, de evaluación, ¿verdad? Pues es un reto, ¿no? No digo que no se puede hacer, pero para hacerlo de manera detallada, para hacerlo, para tomarse ese tiempo, para hacer ese discernimiento de toda la información que nos llega cuando vamos a seleccionar o cuando vamos a armar un equipo de trabajo o cubrir una posición, es tardado, ¿verdad? ¿Me puede poner la siguiente, por favor? Ahora, ¿cuáles son los retos? ¿No? Ya hablamos de más o menos el perfil que se debe de tener, ya hablamos cuáles son la gestión o cuáles son las actividades que se deben gestionar dentro de la cadena de suministro, cómo se debe de manera muy general, cómo deben participar el área de recursos humanos y las áreas afines a la cadena de suministro para definir tanto el perfil como la descripción de puestos. Ya platicamos de todo eso, ¿no? Pero, ¿cuál es el entorno que va a acompañar ahora sí que cuando se entra al campo de juego? Cuáles son los retos que se van a enfrentar estas posiciones? Bueno, pues una de las principales que hemos observado también a través de la estadística y del intercambio que hemos tenido con las empresas es, y les digo, esto es volátil, esto es cambiante, ¿no? Estos retos son cambiantes, pero en los últimos años hemos observado, desafortunadamente, que en lugar de que exista una facilitación a el flujo de esos materiales, pues ha existido un marco legal en el que las regulaciones, los trámites y el cumplimiento nos ha llevado a que se haga más compleja el flujo de los materiales, sobre todo de manera internacional, ¿no? También de manera local, ¿verdad? El atender esas situaciones o esas regulaciones es un reto. Entonces, ¿de qué manera puedo atender este reto? Bueno, pues con capacitación continua, ¿verdad? Si bien podemos tener una posición en donde en el perfil encontremos que debe tener cierto desarrollo profesional, pero como lo mencioné, este no es estático, tendrá que seguir la capacitación y por lo tanto se tendrá que desarrollar una agenda de capacitación, que también ahí los invito a que lo subrayen. Tengo una agenda de capacitación a mi recurso anual, ¿verdad? Y aquí lo más importante, más allá de que tenga la agenda, ¿qué temas realmente son importantes para atender estos retos, ¿no? Bueno, pues tengo temas seguridad de la cadena de suministro, actualización, manejo de inventarios, ¿qué temas tengo que incluir, no? Para que pueda estar capacitado y atender estas situaciones que son tan cambiantes en la actualidad, sobre todo para nuestro país. Entonces, esto lo hemos observado como un primer punto sumamente importante, ¿no? Otro punto importantísimo, también ya lo mencioné, lo he ido mencionando poco a poco, pero es la infraestructura organizacional, ¿no? O esa estructura organizacional. No saben también cómo nos enfrentamos a esta situación dentro de las compañías, que tengo una posición y esta posición administra todas las actividades de la cadena de suministro. Muchas veces está topado, muchas veces ya no hay tiempo, no alcanza a cubrirlas todas, no tienes expertise de todas. O desde la otra óptica o el otro extremo son estructuras organizacionales muy robustas en donde realmente
no se alcanza a ejecutar de manera efectiva o existe siempre una competencia cruzada por parte de las posiciones y a veces no se define bien el alcance de las actividades. ¿Quién hace qué? No sé, yo hago una parte, pero también la hace la otra, y quién le da ese seguimiento. Entonces, un gran reto es definir esa infraestructura orgánica bajo la cual mi compañía va a atender estas necesidades de la cadena de suministro. Entonces ahí yo le pondría, bueno, tendré que revisar y yo sé que no es un tema menor y no es un tema muchas veces que se pueda solucionar desde las áreas de cadena de suministro de recursos humanos, sino que son temas muchas veces gerenciales o directivos en donde se tiene que poner sobre la mesa y se tiene que justificar el por qué tener una nueva posición, por qué tener muchas veces hasta becarios, ¿verdad? Que nos apoyen. Entonces, esta parte es bien importante porque nos hemos encontrado que muchas veces, al revés, en lugar de tener estructuras organizacionales de la cadena de suministro robustas, las tenemos muy esbeltas, ¿no? Una persona es multitareas o se vuelve posiciones que son multidisciplinarias dentro de la cadena de suministro, ¿no? Yo creo que el nivel de especialización dentro de la cadena de suministro es importante, ¿no? El área de materiales, el área de tráfico, el área de aduanas, el área de almacén, el área de servicio al cliente. Entendemos también que se intenta tener eficiencia financiera dentro de la compañía, ¿verdad? Reducción de costos, que creo que todos van a decir, pues sí, claro, o sea, en lugar de tener más personal, pues nos piden casi que estemos recortando. Entonces, no significa que no se pueda, pero dentro de lo posible, tener una alta especialización de los diferentes temas que abarca la cadena de suministro, y esto implicaría que yo haga una reingeniería de mi estructura y por lo tanto se van a tener que redefinir los perfiles y las descripciones de puesto, ¿verdad? Entonces, este es un reto importante desde la óptica interna de la compañía, ¿verdad? Y bueno, el otro factor sumamente importante que normalmente nosotros los enumeramos en estos tres, pues es la falta de competencias, que también ya, sin ser tan explícitos, en el camino lo hemos venido mencionando, ¿no? Tal vez yo tengo mi estructura organizacional, tal vez tengo un entorno o fenómenos externos como es la parte regulatoria, como la parte geopolítica que nos enfrentamos actualmente, pero bueno, pues el personal como tal que tengo no tiene esa competencia o no ha desarrollado esas competencias para atender estos retos, ¿no? No tiene el conocimiento, no se puede adaptar internamente a la compañía, o lo movieron de un área a la otra o fue escalando y pues no es meramente efectivo para llevar a cabo estas actividades. Entonces, ¿qué tanto en esa evaluación eh, mis, mi equipo de trabajo o mis colaboradores tienen esas competencias para atender esos retos? Una vez más, desde la óptica de formación técnica o formación académica, y la otra desde el desarrollo de estas aptitudes, de estas conductas que son los soft skills que ya los mencionábamos, que son creo que todavía más importantes, ¿no? A veces decimos, sí, bueno, que tenga esa experiencia de años, nos ha pasado muchísimo, ¿no? Tiene experiencia, 15 años en el sector, pero en la actualidad, si no tienes estas habilidades, por más que tengas esos conocimientos, te va a costar mucho trabajo adaptarte, ¿verdad? En este mundo y en estas áreas que son tan cambiantes, ¿verdad? Entonces, consideramos que el reto de analizar objetivamente, y lo subrayo, objetivamente, estas competencias por parte del perfil del recurso humano es sumamente importante, ¿no? Entiendo el reto que quién lo tendría que hacer, quién tendría que evaluar o hacer esa evaluación de el cumplimiento de objetivos. Muchas empresas lo hacen anualmente y se sienta el líder del equipo, la gerencia se sienta con su equipo y ve si se lograron los resultados, de qué manera se lograron esos objetivos, si hubo mejoras, y muchas veces tienen programas
en donde hay estos incentivos para también estos logros de estos objetivos, ¿no? Eso ya dependerá de cada una de las compañías, de sus políticas, en donde estos procesos los puedan llevar a cabo a través del incentivo para poder lograr los objetivos, pero también hay que considerar que el recurso humano debe tener un acompañamiento para su desarrollo profesional, obviamente teniendo las bases para cubrir esta posición, ¿no? Es lo que hemos estado mencionando. ¿Me pueden poner la siguiente, por favor? ¿Qué estrategias puedo implementar? ¿Verdad? ¿Qué estrategias puedo implementar para que esto pueda ser mucho más eficaz, para que yo pueda atender estos retos? Bueno, pues yo creo que en primera instancia, una de las más importantes estrategias, si mi equipo de trabajo, si mi área de cadena de suministro con diferentes posiciones, pues ya está avanzando, pues lo primero que tendría que hacer es el tema de capacitación, ¿no? Tal vez en una reflexión muy objetiva yo lo observo y digo, bueno, funciona, logramos los objetivos, pues ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que capacitarnos, ¿verdad? Creo que la capacitación es algo importantísimo dentro del recurso humano y otra vez, no nada más, ahí también tendríamos que revisarlo, no nada más dentro del área del conocimiento, ¿no? Sino también dentro del desarrollo personal para atender a través de estas habilidades que cada uno conforme al perfil personal tendrá que desarrollar. ¿No? Las áreas de carne de suministro son sumamente retadoras, ¿verdad? Y son sumamente desgastantes. Entonces también habrá que desarrollar a nuestro personal en áreas de desarrollo físico, desarrollo mental, ¿verdad? Para que puedan seguir atendiendo este cúmulo de retos que normalmente, y esto también lo observamos, terminan muchas veces a posiciones que están muy bien desarrolladas, pero las terminan desgastando, ¿verdad? Podemos tener, y hemos observado esas curvas, en donde tenemos un muy buen desempeño durante 4 o 5 años y de repente el desempeño tiene una tendencia a la baja, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué si venían trabajando bien? ¿Por qué si se venían llevando a cabo bien estas actividades, de repente empiezan a disminuir en el camino? Bueno, porque seguramente hay una parte de desmotivación, hay una parte de cansancio, hay una parte de que cambiaron las condiciones, el entorno, hay muchas cosas que se tendrán que evaluar de manera objetiva. Entonces, consideramos que dentro de un equipo que ya está conformado, la capacitación, y no nada más, otra vez lo menciono, no nada más desde la óptica del conocimiento o de la formación técnica, sino dentro de otras vertientes que implican el desarrollo humano, son sumamente importantes, ¿no? Entonces, yo lo subrayaría y voltearía a ver y a platicar con mis áreas de recursos humanos y decir, bueno, ¿qué tanto tenemos capacitación o programas de desarrollo humano para que nuestro equipo de trabajo siga en esa inercia de motivación si es que lo estamos haciendo bien? La otra es la planificación, ¿verdad? ¿En qué sentido la planificación? Lo que platicábamos también, ¿no? En cuanto a las estructuras de la organización, si están siendo funcionales, si no están siendo funcionales, si yo tengo la capacidad dentro de mi posición, tal vez gerencial, ¿verdad? O de jefatura, hacer movimientos, hacer entrenamientos cruzados para que puedan también en algún momento intercambiar posiciones, actividades. Creo que esa parte es bien importante, pero se tiene que planificar. No se puede llevar a cabo a la ligera, no es de que, oh, bueno, a ver, hoy tú vas a llevar esto, tú vas a llevar aquello. Tiene que ver con entrenamiento, tiene que ver con capacitación. Y también esto es bien importante porque en situaciones de contingencia nos puede ayudar a que siempre exista continuidad de la cadena de suministro. Es decir, que todos, de alguna manera, dentro del equipo, dentro de la estructura, conocen cuáles son las actividades de los otros y pudieran en algún momento llevarlas a cabo, ¿verdad? Y en algún momento podríamos jugar un poquito y hacer esos movimientos internos de manera planificada. Entonces, creo que es importante. Y en tercer lugar, en la estrategia, debería ser la primera, si el orden fuera el correcto, muchas veces no, pero el reclutamiento y selección, ¿no? Si yo hago un buen reclutamiento y selección con esos perfiles de puesto, con esas descripciones de la posición,
que ya lo mencionábamos, en donde se describan los objetivos, donde se describan las particularidades de la posición, donde se describa realmente en el perfil qué es lo que necesito del recurso, tanto técnicamente o en conocimiento, en formación académica y de experiencia. Este, y además de eso, las habilidades suaves que ya las mencionábamos, ¿verdad? Esas transversales que las estuvimos mencionando, si lo logro tener plasmado ahí, y no nada más tenerlo plasmado, sino en esa parte de selección, más allá, primero recluto, después selecciono, hago ese discernimiento y logro ver si qué tan efectivo es ese recurso para atender esos retos. ¿Cómo puedo saber si ese recurso es efectivo para atender esos retos? Bueno, eh, nosotros de manera particular les platicamos que la selección ya no nada más es a través de la lectura de un currículum, de una entrevista, sino a través del método del caso, ¿no? ¿Cómo atenderías esta situación? ¿Qué harías ante esta situación de reto, ¿verdad? ¿Cómo manejarías esta toma de decisión, ¿verdad? Y obviamente tendrá que ir acompañado de exámenes de conocimiento en donde nos permita observar si tiene las herramientas necesarias para atender o gestionar la cadena de suministro en sus diferentes eslabones. Entonces, creo que esas dos vertientes son importantes, ¿no? No nada más en el reclutamiento y en la selección tradicional, sino a través de exámenes, del método del caso y de observar con ese conocimiento si va a ser funcional. Podríamos tener por añadidura pues una planificación, una capacitación para el desarrollo natural de cualquier persona en una organización, ¿no? Que nosotros pensamos que deberían ser contrataciones a largo plazo, no con una alta rotación. Entonces, consideramos que esto es bien importante. Lo mencioné en sentido inverso porque, bueno, estamos considerando que no queremos disponer de nadie dentro de nuestros equipos de trabajo, ¿no? O sea, no es así, pues bueno, después de la plática del día de hoy, pues vámonos, recorte y vamos a buscar nuevas posiciones. No, o sea, más bien queremos que se desarrollen, que se planifique, y si ya en el camino se necesita hacer un reclutamiento, selección o por necesidades se tiene que hacer, pues se haga, ¿no? Pero con este conocimiento de la causa, ¿verdad? Que muchas veces las áreas de cadena de suministro están un poco olvidadas y se llevan a cabo el reclutamiento y selección de manera muy tradicional, y es donde nos encontramos con esta problemática de que no existen las competencias por parte de este activo tan importante de la cadena de suministro para la gestión, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no las tienen, porque nunca evaluamos si las tenían. Uno, perdónenme por lo que voy a decir, pero pues se puede poner lo que sea en el currículum, ¿verdad? Pero ¿qué tanto aplico lo que dice en ese currículum como herramientas de trabajo diario, ¿verdad? Y más allá de eso, en el currículum, cuándo o cómo se puede llevar a cabo una evaluación objetiva de esas soft skills, o sea, cómo puedo saber si tiene alta capacidad de adaptación o esa flexibilidad cognitiva, cómo puedo saber si puede tomar decisiones leyendo el currículum. Pues no lo puedo saber, tendría que llevarlo o someterlo a otro tipo de pruebas que me permitan observar, tanto las psicométricas me pueden dar un poquito de luz en el camino, pero cómo puedo observar la combinación de los retos de la cadena de suministro, específicamente con situaciones que nos pasan día a día, y ese perfil de habilidades, ¿no? Que dice la persona tener, ¿no? Entonces, esa evaluación es compleja. No todas las empresas a través de su área de recursos humanos las hacen, y no todas las áreas de cadena de suministro en las jefaturas o en las áreas gerenciales tienen el tiempo de sentarse a hacer una buena entrevista a un recurso que está en un proceso de selección, ¿verdad? A lo mucho pues se preguntan cosas muy esenciales: cuál es tu experiencia en el trabajo, qué has hecho, por qué, cuáles son tus logros, etcétera, pero no se tiene una estrategia planeada, una herramienta planeada para poderlo evaluar, ¿verdad? Y bueno, por último, quisiera exponer una situación, ¿verdad? Le podemos dar el siguiente slide. Una situación que sería un caso práctico, ¿no? De lo que sucede. Es muy genérico, no vamos a entrar en detalles, pero es muy genérico, ¿no? Vamos a hablar que una empresa queretana del sector automotriz importa contenedores de piezas maquinadas de países asiáticos,
Algunas de estas piezas, por su naturaleza, requieren trámites especiales para su importación. De la misma forma, los tiempos de tránsito y fabricación requieren un reto de planeación para la gestión de la cadena. Y en la actualidad esta empresa ha enfrentado el reto de muchos retrasos con corto tiempo de reacción, ¿verdad? Para sus áreas de manufactura. ¿Por qué? Por situaciones geopolíticas. No sé si han escuchado el tema, por ejemplo, del Mar Rojo, ¿verdad? Otras situaciones, por ejemplo, el alza de precios de fabricación, entonces también han tenido situaciones de proveeduría, han tenido otros retos, como han sido la gestión aduanal, ¿verdad? Muchos tiempos, un largo tiempo de despacho, por lo tanto, se han incrementado los costos de estadías en los puertos, en los aeropuertos, por lo que sus costos han incrementado en un 40% de las proyecciones presupuestales. Es decir, tenemos sobrecostos del 40% en temas logísticos, sobre todo en temas de gestión de la cadena de suministro. Entonces, este es un caso que tal vez en algunas aristas alcanza a llegar a algunas de sus empresas que nos están acompañando el día de hoy, ¿no? Tal vez alguno de estos temas en este mini caso que les estamos presentando el día de hoy de manera genérica, ¿verdad? Sin entrar a detalles, pero tal vez algunos de ellos ustedes están envueltos en el mismo, ¿no? En retrasos de proveeduría, en retrasos logísticos de transporte por situaciones externas mundiales, tal vez temas en las aduanas, tal vez temas en la planeación de la producción, en la planeación de suministros, ¿verdad? En el tema de gestión. Entonces, aquí la pregunta después de nuestra plática el día de hoy, de manera conclusiva, sería, ¿qué competencias buscarías para mejorar esta situación de esta empresa queretana, ¿no? ¿Qué buscarías tú en tu personal para que pudiéramos reducir ese 40% de los costos que está teniendo la compañía, ¿verdad? Entendemos que hay situaciones externas, ¿verdad? Como son los proveedores, como son las situaciones geopolíticas, los retrasos, pero entonces esto significaría que no pudiéramos hacer nada. Me gustaría abrir ahora sí un poquito el micrófono a los que nos están acompañando y si alguien quisiera participar, ¿qué competencias buscarías en el personal para atender esta situación de esta empresa cretana? ¿Alguien que quisiera ayudarnos el día de hoy? ¿No? ¿Nadie quiere participar? ¿Qué buscaríamos en el personal para poder atender esta situación? De las habilidades que hemos platicado, por ejemplo, en el tema de toma de decisiones, comunicación asertiva, ¿qué sucede si existe un retraso dentro de la entrega de algún material y lo alcanzamos a observar o a identificar con poco tiempo? ¿Qué es lo que se tendría que hacer? Se tendría que, independientemente que la situación fuera muy negativa, que fuera un escenario muy complejo, que se tendría que hacer dentro de la compañía, ¿no? Tener una comunicación asertiva, comunicar a las áreas correspondientes para tomar decisiones y tener alternativas de abastecimiento, podría ser una de las habilidades que tendríamos que buscar, ¿verdad? Sucede muchas veces que por miedo no se comunica, ¿verdad? Entonces, si no se comunica, pues no se podrán tomar decisiones. No significa que las áreas o las posiciones correspondientes tengan que dominar o controlar los factores externos, no se puede, ¿verdad? Pero un retraso en el transporte se tiene que comunicar, tengo que ser asertivo en eso, ¿no? ¿Qué otra cosa? Bueno, pues situaciones como la gestión en aduanas, es importante también tener esa asertividad, tener esa buena gestión con proveedores, en este caso con agentes aduanales, en donde si estoy observando que no están prestando el servicio adecuado, pueda tomar yo la decisión necesaria de escalarlo para que puedan atenderme en este servicio al cliente que se está pagando, que es el agencia aduanal, ¿no? Muchas veces sucede y nos encontramos en muchas empresas, es que no me hacen caso, es que llevo 3 días, es que no me dan información. Entonces, necesito tener en esa posición a alguien que tenga también esa personalidad
para poder atender esta gestión con el proveedor, que es el agente aduanal, ¿no? De la misma forma con los transportistas, que son servicios, ¿verdad? ¿Qué tan formal es la selección del transportista? ¿Cómo le doy ese seguimiento? Entonces, todo esto tendría que ver con esas habilidades blandas, pero también con conocimiento, ¿no? Platicábamos aquí en el caso práctico. Tiene muchas regulaciones, tiene muchas complicaciones mi producto, ¿no? Bueno, ¿cuál sería la estrategia a seguir para que cuando llegue ese producto a diferentes puntos de la cadena de suministro no tengamos esos cuellos de botella? Entonces, también tendremos que tener ese conocimiento técnico para identificar los cuellos de botella dentro de mi cadena de suministro, ¿no? Entonces, tenemos un conocimiento técnico, tenemos toma de decisión, tenemos comunicación asertiva, ¿verdad? Tolerancia a la frustración, tal vez dentro de lo planeado no se ha logrado el objetivo, pero ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a plasmar? ¿Cómo lo voy a planificar? ¿Cómo lo voy a comunicar? ¿No? Entonces son las habilidades que nosotros identificamos en este mini caso, que seguramente les digo, toca en alguno de las situaciones que se expusieron a las empresas que hoy nos acompañan. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, buenos días. Creo que también valdría la pena mencionar habilidades de negociación. Como lo comentabas, pues obviamente con los agentes aduanales y también con los transportistas, ¿no? Para buscar pues opciones. Si el transporte no me está cumpliendo, pues a lo mejor ya en mi contrato tomar alguna parte que hayan firmado y poder también cambiarlo, pero esa parte creo que también es importante, negociar. Claro que sí, 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 sí. La negociación es sumamente importante y les digo, hoy de manera genérica no entramos en una posición específica, pero esta sería tal vez dentro de la cadena de suministro un área de compras que de la misma forma, ¿verdad? Puede estar incluida dentro de áreas, digo, posiciones que a veces son multitareas que pueden llegar a llevar a cabo negociaciones. En algunas otras estructuras más complejas de las organizaciones, bueno, se otorga este punto de negociación a compras. Pero a ver, aquí sucede, y qué buen punto, ¿no? Porque muchas veces dentro de las estructuras tan grandes de compañías, compras cuando se entera, compras hace su proceso de selección de proveedor, abre las órdenes, pero cuando se entera que va a aumentar el volumen, que van a cambiar las condiciones y que tal vez puede hacer una negociación. Bueno, tiene que haber una comunicación otra vez asertiva por parte de los usuarios internos de la compañía para decirle, oye, compras, pues mira, ahora van a cambiar las condiciones. ¿Qué te parece si vamos a renegociar y vamos de manera conjunta para que podamos tener mejores condiciones, ¿no? Negociadas. O habrá otras compañías que no son tan robustas, en donde el área de cadena de suministro, que pues un área de tráfico, que vea las aduanas, que vea el transporte, que vea todo, pues pueda negociar en el momento que va a seleccionar un transporte. También se da, ¿verdad? Entonces, muchas gracias. Sí, es bien importante esa capacidad de negociación que también iría de la mano de la toma de decisiones, ¿no? ¿Alguien más que quisiera apuntar algo? Bueno, si no hay más, vamos a llegar a nuestras conclusiones de manera muy general. Le podríamos poner la siguiente, por favor. Dentro de las conclusiones, de manera muy rápida, tendríamos que observar y subrayar que el recurso humano hasta el día de hoy, en el año 2024, sigue siendo el activo para nosotros más importante de la cadena de suministro. Podemos tener un Ferrari o un Lamborghini, pero si alguien no lo sabe manejar, pues seguramente o va a chocar o no va a avanzar tan rápido como quisiéramos, ¿verdad? Entonces, eh, seguimos utilizando la gestión de estas actividades de la cadena de suministro por parte de personas y estas personas pues deberán tener las competencias adecuadas para atender los retos de la actualidad en estructuras y en cadenas de abastecimiento y cadenas productivas tan interdependientes, ¿verdad? Ya no podemos decir que nada más somos de aquí de México, tal vez no importamos, tal vez no exportamos, pero de manera indirecta vamos a depender del mundo. Entonces, tendremos que afrontar estos factores mundiales con personas que estén capacitadas para hacerlo y para ello tendremos que definir muy bien nuestra estructura, nuestra necesidad y de ahí tendremos que alinear un perfil de puesto, ¿verdad? Tendremos que definir también muy claramente nuestro perfil de la posición y de ahí tendremos que enumerar los conocimientos técnicos, la experiencia laboral y también esa lista de habilidades
¿verdad? Transversales que ya mencionábamos y que ahorita también nos invitaron a una más, que es ese poder de negociación, ¿verdad? Para que pueda afrontar estos retos que ya lo mencionamos y que de manera planificada podamos seguirle dando seguimiento al recurso humano a través de la capacitación, a través de programas de motivación, de incentivos. En el camino, echar mano también de aliados o de socios comerciales que nos permitan hacer esta selección, esta evaluación de manera más eficaz, pues los invitamos a que puedan buscarnos. Nosotros hemos desarrollado programas de selección y búsqueda de talento en cadena de suministro. Entonces, si ustedes gustan también, ahorita aquí en la última diapositiva les dejamos nuestros datos, en donde tenemos programas y herramientas que nos permiten tener ternas, o pares de opciones en la búsqueda de la selección, en el reclutamiento y selección, para que pues, podamos tener equipos de trabajo altamente capaces y podamos lograr nuestros objetivos como compañía, ¿verdad? Y pues si alguien no tiene alguna duda, pues esto sería todo por hoy. Les pido de manera encarecida una disculpa por esta inconveniente que tuvimos y no sé si alguien tenga alguna pregunta o me puedan ayudar. ¿Me podrían poner la última diapositiva, por favor? Ahí vienen parte de nuestros datos, por si alguien tiene alguna duda particular. Aquí, si alguien quiere buscarnos, con mucho gusto los podemos apoyar. Les agradezco muchísimo. Una disculpa de nueva cuenta por esos minutitos ahí de una situación técnica, pero espero que haya sido muy provechoso para todos ustedes. Y muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Gracias, buen día.